Trabajar en el turno de noche como limpiadora en un bloque de oficinas era un trabajo solitario, pero pagaba las cuentas. La rutina era simple. Llegaba a las 10:00 p.m. y trabajaba hasta las 2:00 a.m., limpiando y ordenando el edificio piso por piso. La mayoría de las noches solo estábamos Eddie, el guardia de seguridad, y yo. Sin embargo, una noche, las cosas tomaron un giro escalofriante. Entré al edificio, intercambié un gesto con Eddie y me dirigí al cuarto piso, donde normalmente empezaba a limpiar. Todo estaba tranquilo como siempre. El único sonido era el leve zumbido de los equipos de oficina. Comencé mi trabajo vaciando botes de basura y limpiando escritorios mientras descendía al tercer piso. No pude evitar sentir que algo estaba mal. No era la típica sensación de aislamiento, sino algo más inquietante. Miré hacia atrás y vi a un hombre en la distancia, un desconocido siguiéndome por el pasillo. Mi corazón comenzó a acelerarse mientras intentaba convencerme de que era solo un trabajador nocturno o un visitante perdido. Pero la sensación de inquietud no desaparecía. No reconocí al hombre y no parecía un empleado. Llegué al final del pasillo y entré en una habitación, fingiendo concentrarme en mis tareas mientras observaba al hombre en el reflejo de la ventana. Se estaba acercando. Sus pasos resonaban en el pasillo silencioso. El pánico me invadió cuando me di cuenta de que se dirigía hacia la habitación donde estaba. Quise llamar a Eddie, pero el miedo paralizó mi voz. Todo lo que pude hacer fue observar cómo el hombre entraba en la habitación. Era alto, con una barba desaliñada, y sus ojos tenían una intensidad perturbadora. No dijo una palabra, solo me miró fijamente. Finalmente, logré balbucear. ¿Puedo ayudarte? ¿Estás perdido? Los labios del hombre se curvaron en una sonrisa siniestra mientras respondía en voz baja. Perdido. Ahora estoy justo donde necesito estar. Mi corazón latía con fuerza. Busqué mi teléfono. Mis dedos temblorosos marcaron el número de Eddie. Sabía que necesitaba ayuda, pero no hubo respuesta. El extraño continuó acercándose. Su mirada nunca abandonó la mía. Sentí un nudo en la garganta y traté de escapar hacia la puerta, pero antes de que pudiera alcanzarla, el hombre se abalanzó sobre mí con las manos extendidas. Grité. Mi voz rompió el silencio del edificio mientras luchaba por defenderme. Nos enfrentamos en la habitación a oscuras, derribando artículos de limpieza y muebles en nuestra frenética lucha. Podía sentir la fuerza del hombre y el terror me paralizaba. Justo cuando pensé que no podría resistir más, escuché pasos apresurados por el pasillo. Era Eddie. El guardia de seguridad finalmente había respondido a mi llamada de auxilio. Irrumpió en la habitación y, con una fuerza inesperada, logró contener al intruso. La policía llegó poco después y arrestó al hombre. Eddie me explicó que había estado patrullando los pisos superiores y que no habría escuchado mi grito si no hubiera llegado cuando lo hizo. Me estremecí al pensar en lo que podría haber sucedido. La policía se llevó al hombre, pero nunca ofreció ninguna explicación sobre su presencia en el edificio esa noche. Nunca supe quién era ni cuáles eran sus intenciones. Fue un encuentro escalofriante que me dejó marcada y aterrorizada de volver a trabajar sola por la noche. Durante años cuidé a Sheila, una dulce anciana cuyo comportamiento amable hacía que fuera un placer estar a su lado durante las horas nocturnas cuando necesitaba ayuda. Sin embargo, una noche todo cambió. Recibí una llamada de la empresa informándome que Sheila se había caído en su casa. Dijeron que había sido un resbalón y que necesitaba atención inmediata. Preocupada, corrí a su casa, un lugar donde había pasado incontables noches y conocía cada rincón, cada tabla del piso que chirriaba y la reconfortante rutina. Al entrar, una ola de ansiedad me invadió. El pasillo poco iluminado se sentía inquietante y el aire parecía pesado con una sensación indefinible. Llamé a Sheila, pero no hubo respuesta. Mi corazón comenzó a latir con fuerza mientras seguía el débil sonido de un gemido que provenía de su habitación.
Al llegar, mi tranquila rutina se hizo añicos. Sheila yacía en el suelo, su frágil cuerpo estaba magullado y maltratado. No había sido un simple resbalón, sino un ataque brutal. Sus ojos, llenos de terror, se clavaron en los míos mientras me miraba. Las lágrimas brotaron de mis ojos mientras corría hacia ella y la tomaba suavemente entre mis brazos. Apenas podía comprender la crueldad de quien le había hecho esto. Sheila era una mujer amable e indefensa, que nunca había lastimado a nadie. Llamé a la policía y esperé, consolando a Sheila lo mejor que pude. Estaba en estado de shock, incapaz de hablar coherentemente sobre lo ocurrido. Sabía que debía mantenerme fuerte para ser su defensora en esta horrible situación. La policía llegó y comenzó su investigación, haciendo preguntas sobre Sheila y sobre cualquier persona que pudiera tener un motivo para hacerle daño. Sin embargo, no podía pensar en nadie que quisiera lastimarla. Sheila no tenía enemigos, solo amigos y familiares que la amaban. A medida que pasaban las horas, la sensación de malestar en la casa se intensificaba. No podía sacudirme la sensación de que alguien nos observaba. El atacante podría estar aún cerca. Aunque la policía me aseguró que estaban haciendo todo lo posible para encontrar al responsable, mis miedos persistían. Los días se convirtieron en semanas, y Sheila comenzó a recuperarse lentamente de sus heridas físicas, pero emocionalmente se había convertido en una sombra de lo que solía ser. El trauma del ataque dejó cicatrices profundas y se retraía, atormentada por el recuerdo de aquella noche horrible. La investigación policial llegó a callejones sin salida, y parecía que el atacante había desaparecido sin dejar rastro. La incertidumbre de no saber quién había herido a Sheila o por qué lo había hecho era insoportable. No podía evitar sentir que no había logrado protegerla. A pesar del trauma, Sheila se mantuvo en su casa, decidida a recuperar su independencia. Continué cuidándola, pero cada noche estaba llena de pavor, preguntándome si el atacante regresaría. Instalé medidas de seguridad y mantuve una vigilancia constante. Con el paso de los años, Sheila finalmente falleció pacíficamente mientras dormía. Estuve con ella hasta el final, como amiga leal y cuidadora, pero el misterio del ataque nunca se resolvió. Trabajar en el turno de noche en la gasolinera se había convertido en una rutina mundana para mí. La mayoría de las noches eran tranquilas y solo pasaban unos pocos camiones. Pero una noche todo cambió y me encontré en una pesadilla que nunca olvidaré. Era una noche fría y húmeda cuando un viejo sedán destartalado se detuvo en la gasolinera. Dos hombres salieron del vehículo, y algo en su apariencia me provocó un escalofrío inmediato. Sus espaldas estaban desnudas, y sus ropas hechas jirones y manchadas. Me tensé nerviosamente mientras se acercaban al mostrador. Forcé una sonrisa educada y los saludé cuando entraron. El más alto de los dos, con el cabello grasiento y despeinado, murmuró una respuesta, mientras que el otro, más bajo, permanecía en silencio, pero sus ojos estaban fijos en mí con una intensidad inquietante. Ambos parecían nerviosos, y no pude evitar sentir que algo andaba mal. Mi instinto me gritaba que tuviera cuidado, pero intenté mantener la compostura mientras el hombre más alto pagaba la gasolina. Noté un destello de algo metálico bajo su chaqueta. Parecía el mango de un cuchillo, y mi corazón dio un vuelco. El pánico se apoderó de mí cuando me di cuenta de que podría estar en peligro. Los observé de cerca, mientras se movían hacia un lado, aparentemente absortos en una conversación silenciosa. La sensación de ser observada se intensificaba. Consideré llamar a la policía, pero no tenía una razón concreta para hacerlo. Los minutos se prolongaron, y la tensión en el aire se volvió insoportable. Los dos hombres claramente no tenían prisa, y cuanto más se demoraban, más crecía mi ansiedad. Sabía que necesitaba encontrar una manera de hacer que se fueran sin provocarlos. Comencé a fingir un malestar, frotándome las sienes y suspirando ruidosamente, esperando que captaran la indirecta y terminaran con sus asuntos.
Sin embargo, en lugar de irse, comenzaron a susurrar entre ellos, sus voces cada vez más agitadas. Finalmente, el hombre más alto se volvió hacia mí, sus ojos llenos de una inquietante mezcla de ira y desesperación. Dijo algo sobre necesitar direcciones y perderse en la zona, una excusa torpe, y me di cuenta de que solo intentaba mantenerme en la conversación. Tartamudeé unas indicaciones vagas, instándolos a marcharse, pero no se movieron. En lugar de eso, el hombre más bajo dio un paso hacia mí, entrecerrando los ojos mientras me estudiaba. Pude ver un destello de sospecha en su mirada, y supe que debía ser cautelosa. Justo cuando la situación parecía a punto de empeorar, el sonido de un motor acercándose a la gasolinera llenó el aire. Los faros iluminaron el estacionamiento, revelando a otro cliente que venía a repostar combustible. Los dos hombres intercambiaron una mirada de pánico y se marcharon apresuradamente, dejando que las llantas de su auto chirriaran mientras se alejaban. El alivio me invadió al verlos irse, pero mi corazón aún latía con fuerza. Inmediatamente llamé a la policía y reporté el extraño encuentro, proporcionando una descripción de los hombres y su vehículo. La policía llegó poco después y tomó mi declaración. Me aseguraron que investigarían el incidente y patrullarían la zona con más frecuencia. A pesar de sus garantías, no pude evitar la sensación de que esos dos hombres habían traído algo siniestro con ellos esa noche. Durante semanas, el encuentro me atormentó. Constantemente miraba por encima del hombro y temía que los extraños regresaran. Nunca descubrí quiénes eran o qué querían, pero una cosa era segura. Esa noche cambió para siempre la forma en que veía el turno de noche en la gasolinera. Trabajando en el turno de noche en una tienda de conveniencia abierta a las 24 horas, tuve otros encuentros extraños, pero nada podría haberme preparado para lo que sucedió una fatídica noche, alrededor de la 1:00 am. La tienda estaba poco iluminada, y solo unos pocos clientes pasaban. El zumbido constante de los refrigeradores llenaba el aire mientras escaneaba distraídamente los pasillos en busca de algún artículo extraviado. Fue entonces cuando lo vi, un hombre alto, de unos 40 años, vestido con un abrigo oscuro y un sombrero calado hasta los ojos, que se movía lentamente por la tienda. Sus pasos resonaban en el silencio. Había algo en él que encendió todas las alarmas en mi cabeza, pero no lograba identificar qué era. Mientras examinaba los estantes, lo observaba desde detrás del mostrador. Tomaba artículos, los inspeccionaba y luego los devolvía a su lugar con una meticulosidad inquietante, como si buscara algo en particular pero sin intención de comprar nada. El tiempo transcurría lentamente y la tensión en la tienda crecía. Sentía una creciente inquietud mientras el hombre seguía deambulando por los pasillos, lanzando miradas ocasionales en mi dirección. Sus ojos, ocultos bajo la sombra de su sombrero, parecían atravesarme con una intensidad que me helaba la sangre. Traté de sacudirme esa sensación, diciéndome que solo era paranoia. Tal vez él era simplemente un cliente excéntrico con hábitos de compra inusuales, pero entonces hizo algo que me heló las venas. De repente, se detuvo frente a una de las cámaras de seguridad de la tienda, la que apuntaba directamente al mostrador donde yo estaba. Extendió la mano y, con una calma escalofriante, ajustó el ángulo de la cámara, desviándola de mí. Mi corazón comenzó a latir con fuerza al verlo manipular el equipo de vigilancia, un acto deliberado y siniestro que no dejaba lugar a dudas sobre sus intenciones. El pánico se apoderó de mí. Tenía que actuar rápido. Fingí hacer una llamada a la policía, esperando que él se diera cuenta y se marchara, pero no se inmutó. Seguía mirándome con esos ojos penetrantes, y una sonrisa maliciosa se dibujó en las comisuras de sus labios. Con las manos temblorosas, seguía hablando por el teléfono mientras alcanzaba el botón de pánico de la tienda, oculto discretamente bajo el mostrador. Lo presioné sin dudar, activando una alarma que resonó por toda la tienda. El hombre vaciló un instante, sorprendido por el sonido ensordecedor,
pero no hizo ningún movimiento para irse. En cambio, metió la mano en el bolsillo de su abrigo y sacó un pequeño objeto que brillaba amenazadoramente bajo la tenue luz. Un cuchillo. El miedo me paralizó al comprender la gravedad de la situación. Estaba atrapado detrás del mostrador, indefenso, mientras el hombre avanzaba hacia mí con pasos lentos y deliberados. Cada uno de sus movimientos lo acercaba más y más. Sabía que tenía que actuar rápido. Sin pensarlo, agarré lo primero que encontré, una linterna pesada, y la sostuve con fuerza en mis manos temblorosas. El hombre estaba ya a solo unos metros de distancia, sus ojos clavados en los míos con una determinación aterradora. En ese instante, hice algo que nunca pensé que sería capaz de hacer. Con una oleada de fuerza impulsada por la adrenalina, balanceé la linterna con todas mis fuerzas, apuntando a su cabeza. El impacto lo hizo tambalearse hacia atrás y el cuchillo cayó al suelo. No perdí ni un segundo. Salí corriendo de la tienda, sin aliento, justo cuando las sirenas comenzaron a acercarse. La policía llegó respondiendo a la alarma del botón de pánico. Detuvieron al hombre que ahora sangraba por un corte en la frente. Mientras lo llevaban esposado, observé la escena con una mezcla de alivio e incredulidad. Había sobrevivido a un encuentro que se sintió como una pesadilla hecha realidad. Las intenciones del hombre nunca quedaron claras, pero sus acciones dejaron una marca indeleble en mí, un recordatorio perturbador de que el peligro puede acechar en los lugares más comunes. Esto me pasó hace un par de años. Ahora soy asistente de vuelo. Los vuelos forman parte de mi rutina y pensé que lo había visto todo, hasta que una noche, mientras volábamos a 30.000 pies de altura, la solicitud de un pasajero me sumergió en un encuentro nocturno que nunca olvidaré. La cabina estaba poco iluminada y la mayoría de los pasajeros dormían o lo intentaban. Para terminar, mis rondas se habían convertido en una rutina. Controlaba a los pasajeros, servía bebidas y me aseguraba de que todos estuvieran cómodos. Mientras avanzaba por el pasillo, noté a un hombre de unos 30 años con el rostro marcado por la ansiedad. Se movía nerviosamente y sus manos temblaban mientras se aferraba a su apoyabrazos. Me acerqué a él con una sonrisa amistosa, tratando de aliviar su incomodidad. ¿Hay algo en lo que pueda ayudarlo? Mientras intentaba comprender la gravedad de sus palabras, parecía desesperado. Sus ojos se movían nerviosamente alrededor. Lo insté a continuar, preguntándome qué podría ser tan horrible que se sintiera obligado a compartirlo con un extraño en un avión. Con voz temblorosa, comenzó a contarme una historia que me provocaría escalofríos. Me explicó que antes de abordar nuestro vuelo, había cometido un acto impensable, había masacrado a una familia en su propia casa. Me revolvió el estómago mientras describía los espantosos detalles de sus acciones. Había entrado en su casa, sin saber quiénes eran, y llevó a cabo una masacre despiadada. La brutalidad de sus palabras me dejó en shock. Las lágrimas brotaban de sus ojos mientras confesaba el horrible crimen. Explicó que ya no podía soportar el peso de su culpa y se sintió obligado a revelarlo. Me eligió a mí, un extraño en un avión, como destinatario de su confesión. La comprensión de lo que acababa de escuchar me golpeó como un maremoto. Estaba atrapada en un avión con un hombre que había cometido atrocidades indescriptibles y no había ningún lugar a donde huir. El miedo me invadió y luché por mantener la compostura. Sabía que tenía que actuar con cuidado. Mi primer instinto fue informar a las autoridades, pero tenía que considerar la seguridad de los pasajeros y la tripulación a bordo. No podía arriesgarme a causar pánico en pleno vuelo. Traté de mantener al hombre ocupado mientras ideaba un plan para alertar discretamente a las autoridades. Continuó narrando los espantosos detalles del asesinato, con su voz llena de angustia. Me di cuenta de que su estado mental se estaba deteriorando rápidamente. Parecía atormentado por los rostros de la familia que había masacrado. Respiré hondo y decidí acercarme al capitán con mis preocupaciones. Discretamente le transmití la confesión del hombre e insté al capitán a contactar a las autoridades. En tierra,
La expresión del capitán reflejaba mi propia conmoción e incredulidad. Con el avión todavía en vuelo, tuvimos que proceder con cautela. Las autoridades fueron alertadas y nos aseguraron que estarían esperando para detener al hombre a nuestra llegada. Sentí una sensación de alivio al saber que la ayuda estaba en camino. El vuelo continuó, pero el ambiente a bordo era tenso. Los pasajeros se dieron cuenta de la inquietud y susurros de preocupación se extendieron por toda la cabina. Hice lo mejor que pude para asegurarles que la situación estaba bajo control, a pesar de que mi propia ansiedad estaba alcanzando su punto máximo. Finalmente, cuando aterrizamos en nuestro destino, el hombre fue recibido por la seguridad del aeropuerto y lo escoltaron fuera del avión esposado. Su rostro se contrajo con una mezcla de arrepentimiento y desesperación mientras desembarcaba. No podía quitarme la sensación de temor que se había apoderado de mí. Había sobrevivido a un encuentro escalofriante con un hombre que había cometido un crimen impensable. Solía trabajar en el turno de noche en un centro de llamadas que trataba con clientes buscando ayuda con sus productos de telecomunicaciones. La mayoría de las noches eran rutinarias, con llamadas sobre problemas de facturación, fallos técnicos y algún que otro cliente furioso. Pero una noche, recibí una llamada que rompió la monotonía y que me perseguirá para siempre. El reloj acababa de dar la medianoche y me estaba acomodando en mi cubículo poco iluminado, rodeada por el zumbido de las computadoras y el timbre ocasional de llamadas entrantes. Me puse los auriculares preparándome para otra larga noche de servicio al cliente. Cuando respondí la siguiente llamada, me encontré con un cliente con un tono siniestro que me provocó un escalofrío en la columna. La llamada se identificó como el señor Johnson y afirmó tener problemas con la línea telefónica de su casa. Cuando comencé a solucionar el problema, el tono del señor Johnson se volvió cada vez más inquietante. Comenzó a compartir historias perturbadoras sobre sus vecinos, los Anderson, que vivían a pocas casas de él. Con cada palabra del señor Johnson, mi incomodidad crecía. Con una voz cargada de malicia, el señor Johnson describió en espantosos detalles cómo había estado atormentando a los Anderson durante semanas. Habló de robos nocturnos, sucesos extraños en su casa y una serie de amenazas anónimas. Me quedé atónito, incapaz de comprender la oscuridad que se desarrollaba al otro lado de la calle. Las palabras del señor Johnson pintaban un cuadro horrible de tortura psicológica y daño físico infligido a una familia desprevenida. Mi entrenamiento no me había preparado para esto. Traté de mantener al señor Johnson hablando desesperadamente, con la esperanza de reunir suficiente información para ayudar a las autoridades a intervenir. Continuó con su confesión, revelando la profundidad de su obsesión con los Anderson. Mientras hablaba, le hice una señal discreta a mi supervisor para que escuchara la llamada y le informé sobre la naturaleza inquietante de la conversación. Mi supervisor contactó a las autoridades mientras yo mantenía al señor Johnson ocupado. Los minutos se sintieron como horas mientras escuchaba las retorcidas historias del señor Johnson, quien parecía deleitarse con el miedo que había infundido en sus vecinos. Finalmente, escuché las sirenas acercándose, una chispa de esperanza de que la pesadilla podría estar cerca de su fin. Continué hablando con el señor Johnson para mantenerlo en la línea hasta que llegó la policía. Cuando los oficiales finalmente llegaron a la residencia del señor Johnson, lo detuvieron, poniendo fin a su reinado de terror sobre los Anderson. Sentí una mezcla de alivio y horror cuando todo llegó a su fin. La noticia del arresto del señor Johnson y la terrible experiencia que había infligido a sus vecinos se extendió rápidamente. Los Anderson habían soportado un sufrimiento inimaginable y toda la comunidad quedó conmocionada en los días siguientes. No podía deshacerme de la sensación de pavor que se había apoderado de mí. El centro de llamadas, que solía ser un lugar de rutina y monotonía, se había convertido en el escenario de una historia de terror real. No pude evitar preguntarme cuántos otros secretos siniestros se esconden detrás de lo aparentemente ordinario. Las llamadas que recibíamos en nuestra línea no siempre revelaban la oscuridad que había acechado en el señor Johnson.
Ese encuentro me persiguió mucho después de esa noche, como un recordatorio inquietante de la oscuridad que puede acechar en el alma humana. En otro momento, trabajé como guardia de seguridad en el turno de noche en un extenso complejo de almacenes. Mi trabajo era rutinario: monitorear las cámaras de seguridad, patrullar las instalaciones y asegurarme de que todo estuviera en orden. La mayoría de las noches eran tranquilas, con poco más que unos pocos gatos errantes y el ocasional sonido de maquinaria. Pero una noche, alrededor de las 3:00 am, mientras hacía mis rondas habituales, noté algo extraño en una de las cámaras de seguridad. Una figura encorvada se movía cautelosamente cerca de la cerca perimetral. Mi corazón se aceleró al darme cuenta de que era un intruso. Encendí mi linterna y mi radio, pedí refuerzos y me dirigí hacia el intruso. El complejo de almacenes era enorme, con filas interminables de unidades de almacenamiento y pasillos poco iluminados. Los únicos sonidos eran el zumbido de la maquinaria y el susurro ocasional del viento. A medida que me acercaba al área donde había visto al intruso, una sensación de inquietud se apoderó de mí. Todo estaba demasiado tranquilo, demasiado quieto. Mis pelos se erizaron cuando doblé una esquina y me encontré cara a cara con el intruso. Era un hombre alto con ropa oscura y una máscara que ocultaba la mayor parte de su rostro. En su mano sostenía una palanca, una herramienta amenazadora que me hizo estremecer. Nos miramos a los ojos por un breve instante, y en ese momento vi la malicia en su mirada. Sin dudarlo, el intruso se lanzó hacia mí con la palanca en alto. Apenas tuve tiempo de reaccionar. Instintivamente levanté los brazos para protegerme del golpe inminente. El impacto fue insoportable y sentí un dolor punzante recorrer mis brazos. Tropecé hacia atrás. Mi linterna cayó al suelo, proyectando sombras inquietantes en las paredes. El intruso no perdió tiempo y volvió a atacarme. Sus ojos estaban llenos de locura. Sabía que tenía que defenderme con todas las fuerzas que pudiera reunir. Con un esfuerzo desesperado, utilicé mi radio para golpear al intruso en el hombro. Él se tambaleó momentáneamente, aturdido por el dolor. Era mi oportunidad de escapar y pedir ayuda, pero mis heridas dificultaban mi movimiento. Me tambaleé hacia el corredor más cercano, con la visión borrosa por el dolor. Escuchaba al intruso persiguiéndome, sus pasos resonando en la oscuridad. El pánico me envolvía mientras intentaba transmitir mi ubicación y la amenaza que enfrentaba a través de la radio. Al doblar otra esquina, vi una sala de mantenimiento con una pesada puerta. Cojeé dentro de la sala, cerrando la puerta detrás de mí. El intruso golpeó la puerta, sus violentas amenazas y obscenidades resonando en el espacio confinado. Sabía que no podía permanecer escondido para siempre y que mis heridas empeoraban. Sentía la sangre filtrándose de mis brazos y mi visión se desvanecía. Mi radio cobró vida cuando llegaron los refuerzos, una línea de esperanza en medio de esta pesadilla. El intruso continuó golpeando la puerta, pero el sonido de las sirenas acercándose se hizo más fuerte. La policía había llegado, y yo finalmente podía respirar un poco más tranquilo. Podía escuchar a los oficiales gritarle al intruso que se rindiera. El enfrentamiento continuó durante agonizantes minutos, hasta que el sonido de las esposas indicaron el arresto del intruso. Me llevaron de urgencia al hospital, donde trataron mis heridas. Resultó que mi rapidez de pensamiento y la llegada de refuerzos me habían salvado la vida esa noche. El intruso, un hombre con un largo historial de actividad criminal, fue detenido y puesto bajo custodia en los días siguientes. No pude evitar el terror de esa noche. El encuentro me dejó marcado física y emocionalmente. Solía trabajar en el turno de noche en un restaurante local en un vecindario tranquilo. El restaurante era un lugar acogedor, frecuentado por clientes habituales que venían a tomar café tarde en la noche y comida reconfortante. Mi turno normalmente terminaba a la 1:00 am y disfrutaba de la tranquilidad de la noche mientras caminaba a casa.
Pero una noche, esa tranquilidad se convirtió en una pesadilla que nunca podría olvidar. Cuando salí por la entrada trasera del restaurante, noté que la calle estaba inusualmente vacía. El zumbido habitual de actividad había sido reemplazado por una inquietante quietud. Apreté mi teléfono móvil en el bolso y aceleré el paso, ansiosa por llegar a casa. A solo unos pasos del restaurante sentí un movimiento detrás de mí. Dos figuras oscuras emergieron de la penumbra, sus rostros apenas iluminados por las tenues luces de la calle. El pánico me invadió al darme cuenta de que estaba sola y que estos hombres se acercaban con un propósito. Sin pensarlo, eché a correr. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho. Podía escuchar sus pesados pasos detrás de mí, creciendo con cada zancada. El terror me impulsaba a avanzar, corriendo por las calles poco iluminadas en un desesperado intento por escapar. Las voces de los hombres resonaban burlonas, cargadas de amenazas. Sentía su presencia cada vez más cerca, y estaba claro que no se rendirían fácilmente. Mi mente corría, tratando de encontrar una forma segura de escapar. Mi apartamento estaba a unas cuadras de distancia, y la idea de llevar a estos extraños hasta allí era impensable. Decidí salir de la carretera principal con la esperanza de perderlos en el laberinto de calles residenciales. Mi respiración se entrecortaba mientras corría por callejones y parques oscuros, los pasos de los hombres implacables tras de mí. Mi teléfono estaba en el bolsillo, pero no me atrevía a llamar a la policía todavía. Necesitaba un plan y una ruta de escape. Vi una tienda de conveniencia más adelante. Sus luces fluorescentes eran un faro de esperanza. Entré apresuradamente y grité al empleado pidiendo ayuda, explicándole desesperadamente la situación. El amable empleado llamó de inmediato a la policía y me condujo a una habitación trasera. Me agaché allí, temblando y aterrorizada mientras los minutos pasaban. La policía llegó rápidamente y escuché a través de las delgadas paredes cómo arrestaban a los dos hombres, que tenían antecedentes de delitos violentos. Mi corazón seguía latiendo con fuerza mientras daba mi declaración a los oficiales, quienes me aseguraron que había hecho lo correcto y se sintieron aliviados de haber atrapado a los hombres antes de que pudieran acosarme. Se ofrecieron a acompañarme a casa y acepté su protección, agradecida por su presencia. Esa noche me cambió para siempre. Durante una época, fui conserje nocturno en un edificio de apartamentos de lujo en el corazón de la ciudad. Mi trabajo era sencillo: atender la recepción, manejar las solicitudes ocasionales de los residentes y asegurarme de que el edificio estuviera seguro. La mayoría de las noches transcurrían sin incidentes y disfrutaba de la soledad. Sin embargo, una fría noche de invierno, el edificio estaba inquietantemente silencioso, el tipo de silencio que hacía que cada pequeño ruido pareciera amplificado. Era cerca de medianoche y estaba revisando mi teléfono cuando escuché un golpe suave pero distintivo en la puerta de vidrio que daba al vestíbulo. Levanté la vista con el corazón acelerado y vi una figura parada afuera en la oscuridad. El extraño estaba envuelto en un abrigo grueso, con su rostro oculto por una bufanda y un gorro calado hasta los ojos. Lo primero que pensé fue que era un residente que había quedado fuera, así que me levanté para dejarlos entrar. Pero cuando me acerqué a la puerta, la persona no se movió, y su postura parecía antinatural, como si estuviera congelada en su lugar. Presioné el botón del intercomunicador y le pregunté si necesitaba ayuda. No obtuve respuesta. Repetí mi pregunta, pero el extraño continuó allí, golpeando rítmicamente con sus dedos enguantados contra el vidrio. El sonido se hizo más fuerte, más insistente, y me provocó escalofríos. Decidí llamar a la policía, explicando la situación y el comportamiento extraño de la persona afuera. El despachador me aseguró que enviarían una patrulla. Sentí una sensación de alivio mientras colgaba el teléfono y volví mi mirada a la figura. Fue entonces cuando noté algo escalofriante. Sus ojos estaban fijos en mí, no en la puerta. Era como si me estuvieran estudiando, y una sensación de terror me invadió.
Los minutos parecieron horas mientras esperaba que llegara la policía. Los golpes continuaron, cada vez más deliberados. Pensé en encerrarme en la oficina de seguridad, pero no pude. No aparté mis ojos de la figura. Finalmente, cuando llegó la policía, se acercaron al extraño con cautela. Observé desde la seguridad del vestíbulo mientras intentaban entablar una conversación, pero la persona permaneció en silencio. Sus ojos nunca dejaron de mirarme. Con un movimiento repentino y brusco, el extraño se dio la vuelta y se alejó, desvaneciéndose en la noche. La policía registró el área, pero no encontraron rastros de él. Me quedé con una profunda sensación de inquietud, incapaz de sacudirme la sensación de estar observada. El extraño comportamiento del individuo me perseguía. Durante las semanas siguientes, me volví hipervigilante durante mis turnos nocturnos, revisando constantemente las cámaras de seguridad y las cerraduras. Nunca volví a ver al misterioso visitante, pero el recuerdo de ese encuentro escalofriante continuó atormentándome hasta el día de hoy. Trabajar en el viejo hotel, que había visto días mejores, siempre había sido una tarea ardua. Había visto una buena cantidad de huéspedes excéntricos, pero una noche en particular se destaca como el encuentro más escalofriante que he tenido. Eran las 2:13 a.m., y yo estaba en el turno de noche. El vestíbulo estaba vacío, y los únicos sonidos eran el suave zumbido de una lámpara de araña antigua en lo alto y el tic-tac del reloj de pie contra la pared. Mientras hojeaba una revista para pasar el tiempo, sonó el teléfono de la recepción, sacándome de mi ensimismamiento. Contesté, y una voz en el teléfono, con un tono áspero y algo apagado, me explicó cortésmente que había un problema con la calefacción en sus habitaciones y que se sentían incómodos con el frío. Les aseguré que enviaría un calentador enseguida y comencé a subir las crujientes escaleras hasta el tercer piso. No pude evitar sentir una creciente inquietud. El pasillo estaba poco iluminado, y el viejo papel tapiz parecía despegarse siniestramente. Llegué a la habitación 313 y llamé suavemente a la puerta. Se abrió lentamente con un chirrido, revelando una ráfaga de aire helado. El huésped estaba sentado en una silla junto a la ventana, de espaldas a mí. Me anuncié y entré con cautela, ofreciendo el calentador. Hubo una pausa, seguida de un suave susurro espeluznante que provenía de detrás de mí. «Estás en el lugar equivocado». Me volví y encontré al huésped a centímetros de mi cara, con los ojos abiertos y sin parpadear, llenos de una intensidad antinatural. El calentador cayó de mi mano, y mi corazón se aceleró mientras retrocedía. Con una voz que parecía surgir de las profundidades del abismo, el huésped dijo: «Ustedes no pertenecen aquí, ninguno de ustedes». Paralizado por el miedo, el huésped continuó hablando en frases inconexas sobre secretos escondidos dentro de las paredes del hotel, huéspedes olvidados y la oscura historia del edificio. Hablaron de cosas que nunca debieron haberse sabido, y mi mente luchaba por entender sus palabras crípticas. De repente, extendieron la mano y me agarraron el brazo con una fuerza que desafiaba su frágil apariencia. Sentí un dolor punzante mientras me advertían con una última escalofriante frase: «Sal de este lugar antes de que te devore a ti también». Con gran esfuerzo, me liberé de su agarre y huí de la habitación, cerrando la puerta detrás de mí. Mi corazón latía con fuerza mientras bajaba las escaleras y alcanzaba la seguridad del vestíbulo. Llamé a la policía de inmediato y les expliqué el inquietante encuentro. Cuando llegaron, encontraron que el huésped de la habitación 313 había desaparecido. La ventana estaba abierta de par en par, a pesar de las gélidas temperaturas afuera, y la habitación estaba vacía, como si nunca hubieran estado allí. El recuerdo de ese escalofriante encuentro y las crípticas advertencias del huésped acechaban mis sueños. Dejé mi trabajo poco después, incapaz de soportar el peso del inexplicable terror que había invadido mi vida. Evito pasar por ese viejo hotel y no puedo evitar preguntarme sobre los secretos escondidos entre sus paredes
y el enigmático huésped que me dejó una pesadilla que nunca olvidaré. He sido taxista durante años y siempre me ha encantado mi trabajo, especialmente los turnos de noche. Hay cierta tranquilidad en la ciudad por la noche, con calles vacías y algún pasajero ocasional que busca ser llevado a casa. Es un trabajo que me permite ser mi propio jefe y he tenido una buena cantidad de pasajeros interesantes. Pero una noche, recogí a un cliente que me hizo cuestionar todo lo que había a mi alrededor. Eran las 2:00 a.m. y estaba paseando por las calles tranquilas buscando posibles clientes, con la radio sonando suavemente de fondo. Fue entonces cuando recibí una solicitud de un cliente llamado Sr. Smith, que pedía ser recogido en un callejón poco iluminado. Me detuve en el callejón y encontré a un hombre parado allí, con el rostro parcialmente oscurecido por las sombras proyectadas por una luz parpadeante. Se subió al asiento trasero sin decir una palabra, y noté que llevaba un abrigo largo y oscuro. Me pareció extraño, dado el clima templado, que el pasajero llevara un abrigo largo y oscuro. Lo saludé con un amable: «Buenas noches, señor. ¿A dónde puedo llevarlo esta noche?». El hombre no respondió de inmediato, y el silencio se volvió incómodamente largo. Lo miré por el espejo retrovisor y noté algo inquietante. Sus ojos estaban fríos y vacíos, desprovistos de cualquier emoción, como mirar al abismo. Finalmente habló con voz baja y medida: «Llévame al 34 de Maple Street». Encendí el parquímetro y me alejé de la acera, dirigiéndome hacia Maple Street. El pasajero permaneció en silencio, y una sensación de inquietud se apoderó de mí. Mis nervios se tensaron mientras nos acercábamos a Maple Street, que resultó ser un callejón sin salida poco iluminado y rodeado de árboles crecidos. Miré al pasajero nuevamente, sintiendo un escalofrío creciente. «Estamos aquí», dije al estacionarme en la acera. El hombre no se movió. Continuó mirando hacia adelante, su expresión inmutable. Me aclaré la garganta cada vez más incómodo. «Señor, hemos llegado a Maple Street. ¿Necesita ayuda?». Fue entonces cuando giró lentamente la cabeza para mirarme, sus ojos fijos en los míos a través del espejo retrovisor. «No puedes imaginar las cosas que he visto», dijo con una voz que me provocó escalofríos. Mi pánico creció mientras buscaba mi teléfono, listo para llamar a la policía si era necesario. Pero antes de que pudiera hacer algo, el pasajero metió la mano en el bolsillo de su abrigo y sacó una fotografía que me entregó. Cuando la miré, se me heló la sangre. Era una foto mía sentado detrás del volante de mi taxi, tomada desde el asiento trasero. La fotografía era reciente, claramente tomada mientras esperaba una feria. El terror me invadió al darme cuenta de que este hombre había estado observándome. «No debiste haber aceptado este trabajo», dijo, su voz adquiriendo una calma inquietante. El miedo me recorrió mientras buscaba desesperadamente la manija de la puerta para escapar, pero antes de que pudiera abrirla, el pasajero se abalanzó sobre mí, envolviendo sus manos alrededor de mi garganta. Luché por respirar mientras él me estrangulaba. Finalmente, logré liberar una mano y le golpeé los ojos con los dedos. Aulló de dolor y soltó su agarre, permitiéndome abrir la puerta a patadas. Salí del taxi tambaleándome y me desplomé en el pavimento, jadeando mientras me arrastraba y gritaba pidiendo ayuda. Los residentes de una casa cercana escucharon mis gritos y corrieron a ayudarme. La policía llegó poco después y lanzó una búsqueda del hombre, pero él había desaparecido en la noche, dejándome conmocionado y traumatizado. La fotografía que me había mostrado era un sombrío recordatorio de las fuerzas oscuras que acechan en las sombras y cómo algunos pasajeros pueden convertir un trabajo rutinario en una pesadilla. He sido barrendero durante años y me he acostumbrado a la soledad del turno de noche, conduciendo de un lado a otro por las calles vacías, limpiando los escombros del día. Sin embargo, una noche, mientras realizaba mi ronda, tuve un encuentro que me perseguiría para siempre. Era una noche particularmente fría, y una espesa niebla había envuelto la ciudad.
Apenas podía ver unos metros delante de mí mientras maniobraba la barredora por las calles desiertas. El único sonido era el zumbido del motor y el roce de las ruedas contra el asfalto mientras giraba hacia una calle lateral poco iluminada. Noté una figura adelante, parada en medio de la carretera. Reduje la velocidad, pensando que era un peatón que se había aventurado a salir demasiado tarde, pero a medida que me acercaba, me di cuenta de que algo estaba terriblemente mal. La figura estaba vestida con ropas andrajosas, me daba la espalda y parecía encorvada, como si sufriera dolor. Busqué el claxon de la barredora con la esperanza de llamar la atención de la figura y despejar el camino, pero no hubo reacción. Estacioné la barredora a una distancia segura y salí con el corazón palpitando en mi pecho. Llamé a la persona preguntándole si necesitaba ayuda, pero no hubo respuesta. La niebla parecía tragarse mis palabras y el silencio era sofocante. Mientras me acercaba, un sentimiento de inquietud me invadió. Algo en esta situación era profundamente perturbador. Ahora podía ver con mayor claridad su cabello despeinado y su ropa rota. La figura parecía murmurar para sí misma. Su voz era un murmullo bajo e incomprensible. ¿Estás bien?, le pregunté con voz temblorosa. De repente, la figura se volvió hacia mí y retrocedí horrorizado. Sus rostros estaban contorsionados en una máscara grotesca de dolor y angustia, y sus ojos estaban vacíos, desprovistos de humanidad, como si estuvieran atrapados en un trance de pesadilla. Tropecé hacia atrás, mi corazón se aceleró y busqué mi teléfono para llamar a la policía. Sin embargo, al mirar de nuevo hacia la figura, me di cuenta de que se movían hacia mí, sus pasos arrastrados resonando inquietantemente en el silencio. El pánico se apoderó de mí y salté a la barredora. Cerré la puerta de un portazo y arranqué el motor tratando desesperadamente de alejarme. Para mi horror, la figura continuó avanzando con movimientos erráticos e inconexos. Finalmente logré maniobrar la barredora hacia la carretera y me alejé a toda velocidad, dejando atrás la pesadilla. Cuando miré hacia atrás por el espejo retrovisor, los vi parados allí, quietos y sin vida en medio de la calle envuelta en niebla. Informé del encuentro a la policía, pero no pudieron encontrar ningún rastro de la misteriosa figura cuando llegaron al lugar. No pude dormir durante semanas, atormentado por el recuerdo de esa noche y el escalofriante encuentro con una persona que parecía atrapada en un mundo de tormento. Hasta el día de hoy, no puedo evitar la sensación de que hay cosas acechando en las sombras, cosas que desafían la explicación y la comprensión. Solía trabajar en el turno de noche como técnico de farmacia, y por lo general, era un trabajo tranquilo y sin incidentes. La mayoría de las noches, llenaba recetas, reabastecía los estantes y ayudaba a algunos clientes que no podían dormir y decidieron recoger sus medicamentos en medio de la noche. Pero una noche sucedió algo que todavía me provoca escalofríos. Era una noche lluviosa y fría, y acababa de terminar de rellenar los dispensadores de pastillas cuando sonó el teléfono. Lo contesté esperando que fuera un médico pidiendo una receta o una enfermera con una pregunta sobre un medicamento, pero la voz al otro lado de la línea no era ninguna de esas. «Hola», dijo la voz, temblorosa y ansiosa. «Necesito su ayuda, por favor, tienen que escucharme». Le pregunté qué pasaba, y la persona comenzó a explicar que tenía un dolor insoportable. Describieron sus síntomas en detalle, y estaba claro que estaban angustiados. Me pidieron consejos sobre qué tomar o hacer para aliviar el dolor. Les expliqué que no podía diagnosticar por teléfono, y que deberían considerar llamar al 911 o visitar la sala de emergencias más cercana, pero se negaron diciendo que no podían salir de su casa, que estaba a millas de distancia del hospital. A medida que la conversación continuaba, comencé a sentir una creciente sensación de inquietud. Las descripciones del dolor se estaban volviendo cada vez más extremas, y su voz parecía cambiar, volviéndose casi inhumana, como si intentaran imitar el sufrimiento humano pero fracasaran miserablemente. Miré el reloj
y me di cuenta de que eran cerca de las 13:00 am. Estaba solo en la farmacia y la sensación de aislamiento solo aumentaba mi malestar. Traté de mantener la calma y ser profesional, pero la persona al otro lado de la línea no cedía. Insistía en que los ayudara, haciendo declaraciones cada vez más extrañas e inconexas. Afirmaban saber dónde vivía, que me estaban observando y que podían verme en ese mismo momento. El pánico me recorrió y colgué el teléfono, mi corazón latiendo con fuerza. Traté de sacudirme la llamada inquietante, convenciéndome de que solo era una broma o un individuo perturbado buscando atención. Sin embargo, al volver a mi trabajo, me quedé paralizado al ver una figura fuera de la ventana de la farmacia. Estaba oscuro, pero la figura estaba iluminada por el tenue resplandor de las luces de la calle. Llevaba ropa andrajosa y su rostro estaba oscurecido por una capucha. Mi mente se aceleró al darme cuenta de que esta persona coincidía con la descripción dada por la llamada. Busqué a tientas el número de la policía mientras mantenía un ojo en la figura afuera. Pero cuando aparté la mirada para marcar el 911, la figura había desaparecido en la noche. La policía llegó poco después, pero no encontraron señales de la misteriosa figura. Me dejaron un informe y me aseguraron que patrullarían el área. Regresé a casa esa mañana, sacudido e incapaz de deshacerme de la sensación de ser observado. No pude evitar preguntarme si la inquietante llamada y la aparición de la figura estaban conectadas. Traté de dejarlo atrás y continuar con mi trabajo, pero el miedo persistió. Nunca recibí otra llamada de esa persona ni volví a ver a la figura, pero el recuerdo de esa noche y el encuentro escalofriante aún me persiguen. Nunca sabré quiénes eran ni cuáles eran sus intenciones, pero no puedo evitar sentir que escapé por poco de algo realmente aterrador. Solía trabajar en el turno de noche en un pequeño edificio de oficinas sin pretensiones. Era un trabajo que pagaba las cuentas, pero estaba lejos de ser emocionante. La mayoría de las noches eran rutinarias, con poco más que el parpadeo de las luces fluorescentes y el constante zumbido de la fotocopiadora para hacerme compañía. Sin embargo, una noche todo cambió, y me encontré en medio de un encuentro escalofriante que me perseguiría para siempre. Era alrededor de las 2:00 am, y yo estaba encorvado sobre mi escritorio tratando de mantenerme despierto. Mis párpados se sentían pesados, y anhelaba las primeras luces del alba para el final de mi turno. Fue entonces cuando escuché un susurro casi imperceptible proveniente del pasillo. Justo afuera de mi oficina, agudicé mis oídos, convencido de que era solo mi imaginación. Pero luego lo escuché de nuevo, esta vez más claramente. Era una voz baja y ronca que murmuraba palabras incomprensibles. Mi corazón comenzó a latir con fuerza al darme cuenta de que estaba solo en el edificio. Mi primer instinto fue llamar a seguridad, pero el teléfono de mi escritorio estaba apagado. El pánico se apoderó de mí mientras contemplaba mis opciones. Podía quedarme en mi oficina y esperar a que el intruso se fuera, o aventurarme en el pasillo y enfrentar al intruso, reuniendo todo mi coraje. Me arrastré hacia la puerta y miré con cautela hacia el pasillo poco iluminado. Mi oficina estaba al final de un largo pasillo y la fuente del susurro parecía estar más adelante. Desde más abajo no podía ver a nadie, pero el sonido era inconfundible. A medida que me acercaba, las palabras susurradas se volvieron más claras. Era un monólogo espeluznante, inconexo y lleno de referencias extrañas y amenazas inquietantes. No podía entenderlo del todo, pero el tono de la voz me enviaba escalofríos por la espalda. Era una voz llena de malevolencia e intención. Sabía que tenía que hacer algo, así que reuní todo mi coraje y comencé a caminar cautelosamente por el pasillo. Mi corazón latía con fuerza mientras más palabras escuchaba. Pronto, empecé a formar una frase coherente y me di cuenta con horror de que estaban dirigidas a mí. La voz decía cosas que nadie debería saber, detalles de mi vida, mi familia y mis miedos más profundos. Era como si el intruso tuviera acceso a mis pensamientos y recuerdos más privados.
Me sentí expuesto y vulnerable, atrapado en una pesadilla de la que no podía despertar. Llegué a la fuente de la voz, un armario de conserje, y lentamente empujé la puerta para abrirla. Lo que vi dentro hizo que se me helara la sangre. Allí, acurrucado en un rincón, estaba una figura desaliñada. Sus ojos estaban llenos de locura. Era un compañero de trabajo, alguien que conocía desde hacía años, pero ya no era la persona que recordaba. Continuaba murmurando su inquietante monólogo, su mirada fija en mí, con una intensidad que me hizo sentir un escalofrío en la espalda. Traté de hablar con él para entender qué lo había llevado a este punto, pero sus palabras se volvieron más absurdas y amenazantes. Mi mente se aceleró. Sabía que tenía que salir de allí, pero el edificio era un laberinto de pasillos oscuros y puertas cerradas con llave. No podía arriesgarme a encontrarme con nadie más afectado por lo que había poseído a mi compañero de trabajo. Regresé a mi oficina y cerré la puerta con llave. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho. Tomé mi teléfono y llamé a la policía para explicar la situación extraña y aterradora en la que me encontraba. Me aseguraron que la ayuda estaba en camino y me dijeron que me quedara quieto mientras esperaba en mi oficina a oscuras. Podía escuchar los pasos de los oficiales de policía acercándose. Finalmente llegaron, detuvieron a mi compañero de trabajo y vi cómo se lo llevaban, todavía murmurando su inquietante monólogo. Me dejaron recoger los pedazos de esa noche, tratando de darle sentido a lo que había sucedido. Mi compañero nunca volvió a ser el mismo después de eso, y yo no pude deshacerme de la sensación de que algo verdaderamente malévolo se había apoderado de él. Dejé mi trabajo poco después, incapaz de liberarme del trauma de ese encuentro escalofriante. No sé qué causó la caída en la locura de mi compañero, y no quiero saberlo. Todo lo que sé es que a veces es mejor dejar algunos misterios sin resolver y ciertos encuentros en la oscuridad del pasado. Solía trabajar en el turno de noche como probador de equipos eléctricos, asegurando que fueran seguros para usar en oficinas y fábricas. Era un trabajo tranquilo, y generalmente disfrutaba de la soledad de las altas horas de la noche, cuando la mayoría de la gente estaba escondida en sus camas. Pero una noche en particular perseguiría para siempre mis recuerdos. Acababa de comenzar mi turno, avanzando por un edificio de oficinas poco iluminado, lleno de hileras de escritorios y computadoras inactivas. La única fuente de luz era el tenue resplandor de los letreros de salida, que proyectaban sombras espeluznantes a través de los cubículos. Mi trabajo consistía en revisar cables, enchufes y electrodomésticos uno por uno. A medida que recorría el edificio, no podía evitar la sensación de que me estaban observando. Era una inquietud sutil, pero suficiente para erizarme el vello en la nuca. Al principio lo descarté como paranoia, pero esa sensación solo creció a medida que avanzaba la noche. Alrededor de las 12:00 am, entré a un rincón apartado del edificio, donde el espacio de oficina se convertía en un área de almacenamiento llena de cajas de cartón y muebles viejos. Fue aquí donde lo vi. Un hombre encorvado en las sombras, con su silueta apenas perceptible. Al sobresaltarme, le pregunté si trabajaba allí, pero no respondió. Solo me miró con ojos desprovistos de cualquier humanidad. Un escalofrío recorrió mi columna mientras continuaba revisando el equipo eléctrico, tratando desesperadamente de ignorar la inquietante presencia en la habitación. Mi corazón se aceleró y mis manos temblaban mientras seguía con mi trabajo. El hombre no se movía, pero su mirada ininterrumpida nunca me dejó. Sentía como si estuviera escudriñando mi alma con sus ojos fríos y vacíos. Después de lo que me pareció una eternidad, finalmente terminé mis rondas en esa área y regresé al espacio principal de la oficina. El alivio era palpable, pero no podía deshacerme de la sensación de que había encontrado algo profundamente perturbador. A medida que avanzaba la noche, me encontré con el hombre varias veces más, siempre en los rincones más oscuros del edificio. Cada vez, permanecía en silencio e inmóvil,
y su presencia se volvía cada vez más desconcertante. Consideré llamar a las autoridades, pero no podía abandonar mi trabajo sin evidencia concreta de irregularidades. Alrededor de las 4:00 am, mientras probaba un electrodoméstico en un pasillo remoto, escuché un susurro detrás de mí. Me volví y vi al hombre parado a pocos centímetros de distancia, con el rostro contorsionado en una sonrisa retorcida. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho mientras hablaba. Sus palabras, cargadas de malicia, fueron: «No debiste haber venido aquí». Luego se abalanzó sobre mí con una ferocidad repentina que me tomó por sorpresa. Tropecé hacia atrás, chocando contra una pila de equipo, y me puse de pie desesperado por escapar. Corrí por los pasillos oscuros, mi respiración entrecortada y mi mente acelerada, mientras el hombre me perseguía, su risa resonando en las puertas vacías. El pánico alimentó mis movimientos mientras buscaba desesperadamente una salida. Finalmente llegué a la entrada del edificio y atravesé las puertas hacia el aire fresco de la noche, jadeando por respirar. Llamé a la policía para explicar el escalofriante encuentro y el hombre que me había perseguido. Llegaron rápidamente y registraron el edificio, pero no encontraron rastro del hombre. Hasta el día de hoy, no tengo idea de quién era ese hombre o lo que pretendía hacerme. Todo lo que sé es que mi vida fue alterada para siempre por ese turno de noche y el terror que experimenté en presencia de ese cruel y enigmático extraño. Mi línea de trabajo era excavar calles y reparar tuberías de gas. Era un trabajo exigente, pero que pagaba las facturas. Una noche fría, estaba en el trabajo con mi equipo, un grupo de 5 trabajadores dedicados. Todos estábamos envueltos en equipo reflectante, con conos naranjas y señales intermitentes, marcando nuestra presencia en la carretera desolada mientras excavábamos. Alrededor de medianoche, escuché el distante zumbido del motor de un automóvil acercándose. No era inusual que pasara algún automóvil ocasional incluso a esta hora, ya que algunas personas preferían conducir de noche para evitar el tráfico. Sin embargo, ese auto me pareció extraño. Era un sedán viejo, cuyos faros perforaban la oscuridad. Disminuyó la velocidad a medida que se acercaba a nuestro lugar de trabajo, y pude ver la silueta del conductor detrás del volante. El auto continuó pasando junto a nosotros y no pensé en nada más hasta que, unos momentos después, escuché el inconfundible chirrido de los frenos. El sedán se había detenido y las luces de reversa se encendieron. Intercambié miradas de desconcierto con mis compañeros de tripulación mientras el auto retrocedía hacia nosotros. La ventana del lado del conductor se bajó, revelando a un hombre desaliñado, con el rostro marcado por profundas líneas de cansancio. Sus ojos, sin embargo, eran agudos e intensos, fijos en mí con una mirada penetrante que me envió escalofríos por la espalda. El hombre se inclinó por la ventana y dijo con voz baja y extraña: «Estás cavando en el lugar equivocado». Sus palabras cargaban un peso ominoso que era imposible de ignorar. Confundido y algo nervioso, respondí que teníamos las órdenes de trabajo y los permisos, y que estábamos en el lugar correcto. La expresión del hombre se oscureció y sacudió la cabeza lentamente. «No, no entiendes. Estás cavando en el lugar equivocado. Tienes que detener a mis compañeros de tripulación». Intercambié miradas alarmadas con mi equipo. La situación era extraña e inquietante. Teníamos un trabajo que hacer y el hombre estaba siendo críptico. Las advertencias del hombre aumentaron la tensión en el aire, pero algo en su comportamiento hacía difícil descartarlas por completo. Era como si sintiera nuestra vacilación, pues su tono se volvió más urgente. «He visto cosas terribles, cosas enterradas debajo de este camino. Tienes que detenerte antes de que sea demasiado tarde». Dividido entre el deber y una extraña sensación de que este hombre sabía algo que nosotros desconocíamos, intenté responder, pero él se alejó de la ventana y se fue a toda velocidad, dejándonos en una nube de polvo. Continuamos trabajando, pero el encuentro había arrojado una sombra sobre la noche.
La advertencia del hombre permaneció en nuestras mentes, y una densa niebla de inquietud se instaló en nuestro ánimo. No pudimos evitar la sensación de que algo estaba profundamente mal con nuestra tarea. Horas después, al amanecer, finalmente terminamos el trabajo, pero la inquietud persistió. Empacamos nuestro equipo y no pude evitar mirar la zanja recién cavada. ¿Qué había querido decir el hombre? ¿Qué había visto? Hasta el día de hoy me pregunto sobre ese escalofriante encuentro en el camino desolado y la críptica advertencia que lo acompañó. Solía trabajar como farero en una isla remota. Mi existencia era solitaria, pero tranquila. Mi trabajo consistía en mantener el faro en funcionamiento, asegurando que la luz nunca fallara y realizando el mantenimiento rutinario. Era una vida de rutina y soledad, a la que me había acostumbrado a lo largo de los años. Una noche fría y sin luna, mientras estaba sentado junto a la linterna escaneando la vasta extensión del océano oscuro, algo me llamó la atención. Era una luz tenue y distante, no las típicas luces de navegación de los barcos, sino algo mucho más peculiar. Un resplandor pulsante, como una antorcha lejana flotando en el agua. Movido por la curiosidad, tomé mis binoculares y enfoqué la fuente de luz. Lo que vi me dio escalofríos. Era un bote de remos, un pequeño barco de madera, y dentro de él había una figura solitaria que remaba constantemente hacia la isla. La luz provenía de una linterna fijada en la parte delantera del bote. A medida que el bote se acercaba, pude distinguir la silueta de la persona en el interior. Un hombre encorvado. Sus movimientos eran mecánicos e incesantes, como si no experimentara fatiga ni vacilación. Era inusual que alguien se acercara a la isla a esa hora, especialmente en una embarcación tan rudimentaria. Mis instintos me dijeron que alertara a las autoridades, pero el equipo de comunicación de la isla estaba obsoleto y poco confiable. El bote finalmente llegó a la orilla y observé cómo el hombre desembarcaba. Era alto, vestido con ropas andrajosas que se ceñían a su cuerpo demacrado. Su rostro estaba oscurecido por las sombras de la noche, haciendo imposible discernir sus rasgos. No entendía por qué alguien se aventuraría a la isla en plena noche de una manera tan extraña. Mi corazón latía con fuerza mientras me preparaba para enfrentar a este misterioso visitante. Bajé del faro y me dirigí hacia la orilla. El hombre permaneció allí inmóvil. Su linterna proyectaba sombras misteriosas y parpadeantes. Lo llamé preguntándole si necesitaba ayuda o si estaba perdido. Se giró lentamente hacia mí y, en la tenue luz, pude ver su rostro. Sus ojos eran huecos y carecían de emoción o reconocimiento. Era como si fuera el caparazón de un hombre. Su mirada estaba fija en algún punto distante más allá de mí. Me acerqué con cautela, sintiendo una creciente aprensión. Noté que en su mano huesuda sostenía una vieja fotografía desgastada. Aunque estaba descolorida, la imagen era clara. Era una foto mía, parado al lado del faro. El miedo se apoderó de mí. Tomé la fotografía y di un paso atrás. ¿Cómo podría tener una foto mía? Nunca había visto a este hombre en mi vida. Él habló. Su voz era un susurro seco que me heló la sangre. Se suponía que debías estar aquí. Luché por encontrar palabras. ¿Quién eres? ¿Qué quieres? El hombre continuó mirando la fotografía, sus ojos sin parpadear. Se suponía que debía estar aquí, pero estuve perdido durante tanto tiempo. Sus palabras no tenían sentido, y una sensación de terror me invadió. No tenía idea de quién era ese hombre ni de qué estaba hablando. De repente, me miró y sus ojos se clavaron en los míos con una intensidad que me provocó un escalofrío. Se suponía que debías estar aquí, pero me dejaste atrás, murmuró, antes de abalanzarse hacia mí. Sus dedos se aferraron a mi garganta con una fuerza inhumana. Luché desesperadamente, empujándolo con todas mis fuerzas, pero él fue implacable, como si poseyera una fuerza sobrenatural. Caímos al suelo, inmersos en una pelea desesperada,
Podía sentir esos dedos fríos y huesudos apretando mi garganta, cortando mi suministro de aire. El pánico me invadió y supe que tenía que liberarme. Reuniendo cada gramo de fuerza, logré empujarlo y me levanté, jadeando por aire. Miré al hombre, que yacía inmóvil en el suelo, todavía aferrado a la vieja fotografía. Su mano, ahora floja, la sostenía con dificultad. No perdí tiempo. Corrí de regreso al faro, cerré la puerta y me atrincheré dentro. Intenté desesperadamente pedir ayuda por radio, pero el antiguo equipo no funcionó como de costumbre. Pasé el resto de la noche en la sala de la linterna, con el corazón acelerado y la mente llena de preguntas y miedo. ¿Quién era ese hombre y qué quería decir con sus palabras? Cuando amaneció y los primeros rayos de sol atravesaron el horizonte, me aventuré de regreso a la orilla. El bote todavía estaba allí, pero el hombre se había ido, sin dejar rastro alguno. Informé a las autoridades, pero no encontraron señales del misterioso visitante. Era como si se hubiera desvanecido en el aire. El pavor que me dejó ese encuentro persiste hasta hoy. No sé quién era ese hombre ni qué deseaba, pero el recuerdo de sus ojos vacíos y sus palabras crípticas me atormenta. Mi trabajo como investigador privado solía ser bastante sencillo. Seguía a cónyuges infieles o recopilaba información sobre asuntos corporativos. Sin embargo, una noche lluviosa se destacó entre todas. Me habían contratado para vigilar a un rico hombre de negocios sospechoso de malversación de fondos. Vivía en una mansión en una exclusiva comunidad cerrada, y mi tarea consistía en observar cada uno de sus movimientos desde un lugar discreto. La lluvia caía implacablemente, haciendo que mi vigilancia fuera aún más miserable. A medida que avanzaban las horas, el hombre de negocios no mostraba señales de actividad sospechosa. Estaba a punto de dar por terminada la noche, cuando algo llamó mi atención. Una figura sombría surgió del bosque, vestida con un traje oscuro y una capa con capucha. Se movía sigilosamente, casi como un fantasma, dirigiéndose hacia la mansión. Enfocando mi cámara, vi que la figura se acercaba a la entrada trasera de la mansión, oculta a la vista de los transeúntes. No logré capturar una foto clara de su rostro, pero sabía que esta era mi oportunidad de descubrir algo significativo. La figura encapuchada sacó un juego de herramientas para abrir cerraduras y manipular la puerta. Mi corazón se aceleró al pensar que podía estar presenciando un complot siniestro. Salí de mi escondite, mi cámara apuntando al intruso. Mis pasos eran amortiguados por el suelo empapado, pero mis nervios estaban a flor de piel. Justo cuando la figura encapuchada parecía entrar en la mansión, escuché un susurro repentino en los arbustos detrás de mí. Me volví, el corazón palpitante, y dirigí mi linterna hacia la oscuridad. Mi mano temblaba mientras escaneaba el área, pero no vi nada. Regresé mi atención a la mansión, solo para descubrir que la figura encapuchada había desaparecido en su interior. El pánico se apoderó de mí. ¿Debía llamar a la policía? ¿Y si era una trampa? Sabía que tenía que terminar lo que había comenzado. Lentamente me acerqué a la mansión y entré con cautela por la misma entrada que había usado el intruso. La mansión estaba oscura y el aire adentro se sentía pesado con anticipación. Me movía silenciosamente por los pasillos mal iluminados, mi corazón acelerándose con cada paso. Finalmente, llegué a un gran estudio donde podía escuchar voces ásperas. A través de una puerta entreabierta, vi a la figura encapuchada conversando con el hombre de negocios. Estaban discutiendo, y sus voces se elevaban con tensión. Mi cámara capturó cada momento. Era un instante crucial para mi investigación. Pero justo cuando estaba a punto de escapar para ponerme a salvo, una tabla del piso chirrió y delató mi presencia. El hombre de negocios se giró y me vio. El miedo y la ira brillaron en sus ojos. Antes de que pudiera reaccionar, gritó llamando a su equipo de seguridad. Salí corriendo por el laberinto de pasillos de la mansión, con los gritos del hombre de negocios resonando detrás de mí.
Cuando llegué a la entrada trasera, escuché pasos acercándose. El pánico me invadió mientras buscaba a tientas las llaves de mi auto. Justo cuando alcanzaba mi camioneta, miré hacia atrás y vi al equipo de seguridad del hombre de negocios acercándose. Cerré de golpe la puerta de la camioneta y salí por el camino de entrada, con el corazón latiendo con fuerza en el pecho. Había descubierto algo grande, pero también me había convertido en el objetivo. Nunca tuve la oportunidad de revisar las fotografías que había tomado esa noche. Mi prioridad era escapar a salvo. Hace unos años, era un camionero que cruzaba el país. Las noches en la carretera eran espeluznantes, especialmente cuando estás solo y tu única compañía es el zumbido del motor y la interminable extensión de asfalto bajo los faros. Pero nada podría haberme preparado para el escalofriante encuentro que tuve una noche fatídica. Era una noche particularmente oscura y tormentosa, con la lluvia cayendo en torrentes, haciendo que la visibilidad fuera casi nula. Mis limpiaparabrisas luchaban por mantenerse al día con el aguacero, y el sonido del trueno resonaba a lo lejos. Tenía un horario estricto que cumplir, y no estaba dispuesto a dejar que una tormenta me detuviera. Mientras conducía por un tramo desolado de la carretera, noté una silueta tenue adelante. Un autoestopista parado bajo la lluvia torrencial con el pulgar extendido. Aunque había escuchado todas las advertencias sobre recoger extraños, algo en esta persona me llamó la atención. Decidí detenerme para evitar el chapoteo de los charcos debajo de mis llantas que anunciaban mi llegada. El autoestopista era una mujer joven, empapada hasta los huesos, con el cabello enmarañado pegado a su rostro. Su aspecto era inquietante. Sus ojos reflejaban desesperación y miedo. Bajé la ventanilla y le pregunté si necesitaba ayuda. Su voz, suave y trémula, aceptó. Se subió al camión y le ofrecí una toalla para que se secara. Se presentó como Sara, y la historia que contó fue aterradora. Explicó que su auto se había averiado millas atrás, dejándola varada en la tormenta. Había estado caminando durante horas, empapada y asustada, sin otra opción que hacer autostop. No tenía teléfono celular para pedir ayuda y parecía haber pasado por un infierno. A medida que continuábamos por la carretera, Sara se volvió más habladora y su historia tomó un giro más oscuro. Mencionó a un hombre, una figura siniestra que la había estado siguiendo. Lo describió como una presencia alta e imponente, y el miedo se deslizó en su voz mientras hablaba. No pude evitar mirar por el espejo retrovisor, escaneando la oscuridad en busca de cualquier señal de este misterioso perseguidor. No vi nada, pero la sensación de incertidumbre se aferraba a mis entrañas. La historia de Sara se volvió cada vez más errática, con palabras inconexas y llenas de paranoia. Afirmó que el hombre la había amenazado y prometió encontrarla sin importar a dónde fuera. Me rogó que siguiera conduciendo para alejarme lo más posible de él. Me debatía entre creer la inquietante historia de Sara y pensar que podría estar sufriendo delirios provocados por el cansancio y el miedo. Sin embargo, en el fondo, no podía ignorar la escalofriante sensación que experimentaba. Observé mientras nos acercábamos a un tramo desierto de la carretera, cuando de repente, Sara dejó escapar un grito desgarrador. Mi corazón se aceleró al pisar los frenos. El camión se detuvo de golpe. Me giré para ver a Sara señalando algo fuera de la ventana con los ojos muy abiertos por el terror. En el débil brillo de los faros, lo vi. Una figura alta y amenazante, vestida con ropas andrajosas, su rostro oscurecido por las sombras. Verlo envió un escalofrío por mi columna. Sin pensarlo dos veces, puse la camioneta en reversa y nos alejé a toda velocidad de la figura que se acercaba. Sara, aliviada por nuestra rápida partida, comenzó a calmarse, reemplazada por la gratitud. Horas después, llegamos a un pequeño pueblo y la dejé en un motel, prometiendo cubrir su habitación por la noche. Nunca supe toda la verdad sobre Sara ni sobre aquella noche, pero el recuerdo de aquel escalofriante encuentro perdura conmigo.
Trabajar como inspector nocturno de alcantarillado en el corazón de la ciudad nunca fue glamoroso. Mi trabajo implicaba arrastrarme a través de túneles subterráneos estrechos y poco iluminados, navegar por un laberinto de suciedad y desechos. Era una existencia solitaria y espeluznante, aún más perturbada por el extraño encuentro que tuve una noche. Era pasada la medianoche cuando descendí a las profundidades del sistema de alcantarillado de la ciudad. Las luces fluorescentes parpadeantes ofrecían poco consuelo mientras caminaba a través del lodo y el desperdicio. El aire estaba denso con el hedor a aguas residuales, y cada sonido parecía resonar interminablemente a través de los túneles a medida que avanzaba más profundo en el laberinto de tuberías. Comencé a escuchar algo inusual, un leve golpeteo rítmico que se destacaba en el silencio del desolado túnel. Un escalofrío recorrió mi espalda. Seguí el ruido con mi linterna y pronto descubrí su fuente. Allí, en una estrecha cueva, encontré un refugio improvisado construido con cajas de cartón y escombros desechados. Dentro de este refugio había una persona acurrucada. En la tenue luz no pude distinguir mucho al principio, solo la silueta de una figura humana. «¿Qué haces aquí abajo?», llamé con voz temblorosa. La figura no respondió, y mi preocupación creció. Me acerqué con cautela y dejé al descubierto el rostro de un hombre de mediana edad con cabello desordenado y una barba larga y andrajosa. Sus ojos, muy abiertos y sin parpadear, reflejaban una luz tenue, como un animal atrapado. «Vivo aquí», murmuró, su voz temblaba. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho. La gente no solía vivir en las alcantarillas. La apariencia del hombre era inquietantemente trágica, su ropa hecha jirones y sucia, su piel cubierta de llagas y suciedad. Le pregunté cómo había terminado allí, y comenzó a divagar incoherentemente. Mencionó haber perdido su trabajo, su casa y su familia, hablando de una espiral descendente que lo había llevado a esta miserable existencia debajo de la ciudad. Sentí una mezcla de lástima y miedo mientras escuchaba su historia inconexa. No podía dejarlo allí abajo, pero tampoco podía llevarlo conmigo. Mi trabajo era inspeccionar, no actuar como trabajador social. Con el corazón apesadumbrado, le dejé una botella de agua y algunas barras de proteína, prometiendo notificar a las autoridades y conseguirle ayuda. Cuando me di vuelta para irme, el hombre me agarró del brazo con una fuerza sorprendente. Sus ojos de repente se volvieron agudos e intensos. «No le cuentes a nadie sobre mí», siseó, apretando su agarre. Intenté alejarme, pero su fuerza era implacable. El pánico se apoderó de mí al darme cuenta de la gravedad de la situación. El hombre estaba desquiciado, desesperado y era capaz de cualquier cosa en esa oscuridad. Logré liberarme de su alcance, dejándolo atrás en las profundidades del alcantarillado. Huí con el corazón acelerado, sin intención de regresar. Informé el encuentro a las autoridades, pero nunca supe qué fue del hombre. Susurros de ese encuentro inquietante atormentan mis pensamientos, y no puedo dejar de sentir que lo dejé sufrir en la oscuridad. La parte más vulnerable de la ciudad guardaba secretos y horrores que no pude descifrar, y esa noche tropecé con uno de sus misterios más inquietantes.